Nuevamente saludo a todos los hermanos, amigos, a todos los compañeros en el ministerio del Movimiento Misionero Mundial y a todos los pastores de las demás organizaciones que nos estén viendo. Dios les bendiga. Les saludo y esperamos que el Señor nos esté trayendo bendición a todos y que cada uno podamos cada día estar fortalecidos en el Señor. Les habla su pastor Diego Cardona de la iglesia allí en Rosso, en el movimiento misionero del Movimiento Misionero Mundial. Ahí estamos ubicados en el callejón Paso Ancho y estamos, ¿verdad?, transmitiendo la palabra del Señor por estos medios. También saludamos a nuestras autoridades de la zona 32 y a todos los demás autoridades oficiales nacionales, internacionales. Dios les bendiga. Quiero en esta tarde nuevamente hablar la poderosa palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, quiero que busquemos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 1 y versículo 2. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pero quiero hablar especialmente lo que dice del verso 1. Y el tema es una puerta abierta en el cielo para todos ustedes, para todos nosotros. Una puerta abierta en el cielo para todos. Y para iniciar queremos hacer una oración especial por todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad por estos medios de transmitir tu palabra, Señor. Gracias por los oyentes y por los que nos ven, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Una puerta abierta en el cielo para todos. La palabra abierto, pues, es un espacio o una expansión que no tiene muros, que no tiene obstáculos, que no tiene impedimentos para caminar, para volar o para poder tener libertad. Eso es algo que, un espacio o una expansión que está abierta o una puerta. Y encontramos que el ser humano ha hecho que esa puerta se cierre, esa puerta del cielo se cierre. Lo ha permitido es porque el mismo ser humano ha puesto esa barrera, ha puesto ese obstáculo para no poder entrar. Y el Señor nos llama a que nosotros hagamos que se abra ese espacio, que se abra esa puerta para usted y para mí, que Dios quiere que nosotros entremos. El ser humano cerró esa puerta porque desde el principio los seres humanos buscaron su propia manera de abrir la puerta del cielo, con su propia llave, no con la llave que el Señor le entrega al ser humano, sino con la llave que Él mismo se ha construido, se ha elaborado para abrir la puerta del cielo. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el capítulo 11 de Nimrod, este poderoso cazador que fue uno de los que comenzó a conquistar gente, a arrastrar gente tras sí para que llevaran su idea, para que llevaran su ideología, y entonces para que se construyeran una torre para poder llegar al cielo. El capítulo 11 del libro de Génesis, el verso 4 y 5 dice la palabra: y dijeron, vámonos
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este hombre Nimrod, que fue un poderoso cazador de almas, se arrastró a miles y miles de personas para llegar al cielo por sus propios medios. Construyó su propia llave, construyó su propia manera de tratar de llegar al cielo. El verso 5 dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que ellos edificaban, y allí fue donde Dios confundió las lenguas de los seres humanos. De allí nacieron muchos idiomas, porque el hombre fue confundido en ese lugar por haber tratado de llegar al cielo por sus propios medios. Encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 11, dice la Sagrada Escritura, Deuteronomio capítulo 11, la palabra de Dios nos enseña también esta razón por la que el hombre cerró los cielos. El capítulo 11, el versículo 16 del libro de Deuteronomio dice la palabra de nuestro Dios. Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y se aparte y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Esto fue por causa de la desobediencia, a pesar de las advertencias del Señor de que se guardara en su corazón de no infatuarse y apartarse a seguir dioses ajenos y a inclinarse a ellos. Y Dios les había advertido al pueblo que si ellos hacían eso, su corazón se infatuaba, su corazón se apartaba para servir a dioses ajenos, entonces los cielos serían cerrados. Y la Biblia dice: y se encienda el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios nos ha dado una buena tierra y nosotros no podemos permitir que los cielos se cierren por nuestra desobediencia. La Biblia nos habla del tiempo de Elías en el libro de Lucas, capítulo 4, dice la Sagrada Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 25, dice la Santa Escritura: y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Dios cerró los cielos para que no hubiera lluvia, y al no haber lluvia, entonces la tierra no podía producir frutos y se generaría una gran escasez en todo el planeta, en todo el mundo y especialmente en ese lugar. Y así fue. Dios hizo que hubiera una gran escasez en ese entonces, y Dios permitió que los cielos se cerraran por una razón. ¿Por qué? Porque eso a raíz de la idolatría, a raíz del paganismo, a raíz de la hechicería que había introducido el rey Acab con su esposa Jezabel. En el reinado de Acab con su esposa Jezabel, ellos introducieron dentro de la cultura de Israel, introducieron la brujería, la hechicería, el paganismo, la idolatría, y para ese momento habían una cantidad de profetas que estaban a favor del gobierno de Acab, pero no estaban a favor de la palabra de Dios. Y Elías era un gran profeta de Dios, y él predicaba y Dios lo usaba, y dijo: no habrá lluvia hasta dentro de 3 años y medio. Y así fue. Y en ese entonces hubo una idolatría que se propagó, un paganismo, y a raíz de eso Dios tuvo que cerrar los cielos. Y se propagó, fue una gran escasez en todo el país por la desobediencia. Pero también en el tiempo de Salomón,
En el tiempo del rey Salomón, Salomón construyó un lugar de culto, un templo adorable, un templo hermoso, un templo para el Dios de los cielos, para que allí el pueblo fuera a adorar a Dios, y especialmente en momentos de dificultad el pueblo fuera a la casa de Dios y pidiera perdón para que los cielos se abrieran. En el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, en el verso 26, dice la Sagrada Escritura, verso 26 dice la palabra de Dios: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oran a ti hacia este lugar y confiesan tu nombre y se convierten de sus pecados, cuando los afligieres, dice la palabra, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Así que esa casa o ese templo que construyó Salomón, que es algo que él dejó allí en Israel y que hasta el día de hoy se considera como algo importante, como un lugar de gran importancia, donde van allí a hacer el turismo y toda esa cuestión. El asunto es que se había hecho con el fin también de que el pueblo que había cometido pecado delante de Dios iba allí a pedir perdón para que los cielos se abrieran, para que el cielo se abriera. Así que si deseamos tener la puerta del cielo abierta, hermano y amigo, entonces debemos cumplir unas normas establecidas por la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas normas? Primero, en nosotros no puede haber una apariencia de engaño. El libro de Juan capítulo 1, verso 46, mire lo que dice la Sagrada Escritura. El verso 46 dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Verso 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Para que los cielos se mantengan abiertos para usted, no se debe tener una apariencia de engaño, de falsedad, de hipocresía. Nosotros debemos de dejar la hipocresía a un lado y para tener los cielos abiertos y ser sinceros delante de Dios, sin engaño. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Ese corazón que usted tiene para Dios debe de sacar toda falsedad, toda falsa apariencia, toda doble personalidad y ser un corazón sincero para Dios. El verso 51 de Juan capítulo 1 dice la Biblia, y le dijo, de cierto le digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios le hizo esta promesa a estos discípulos, a estos primeros discípulos que el Señor había comenzado a evangelizar para que su iglesia se fuera extendiendo. Debe de haber una sinceridad, debe de haber un corazón limpio, sin engaño, sin falsedad. Segundo requisito es que nosotros debemos oír la voz de Dios por medio de la palabra. Debemos de estar atentos. Recuerde que Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, dice la palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un requisito, un segundo requisito, primero es ser sincero, segundo es estar dispuestos a oír la palabra de Dios, a oír al Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:20 dice, o a oír a nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también la Biblia nos habla de otro requisito, y es que en Apocalipsis 4:1 el Señor le dijo al apóstol Juan, sube acá, sube acá. Nosotros debemos subir de nivel espiritual.
Quizás estamos en un nivel muy bajo. La Biblia, por ejemplo, nos dice en el libro de Ezequiel 47 que aquel hombre que medía el nivel del agua por donde Dios hizo meter a Ezequiel, entonces dice que cuando el agua llegó a los tobillos, Dios midió más y entonces el agua llegó hasta las rodillas, luego hasta los lomos, luego él tenía que pasar el río a nado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que subamos de nivel espiritual, que no tengamos a Dios superficialmente y que no tengamos una vida espiritual superficial. La Biblia dice en el capítulo de los Salmos 141 que nuestra oración y nuestros sacrificios deben de subir a la presencia de Dios. El capítulo 118 del libro de los Salmos dice la palabra de nuestro Dios. 141 del libro de los Salmos, dice la Sagrada Escritura en el verso 2. Oiga lo que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Una de las cosas que le pidió el salmista David a Dios era que su oración subiera verdaderamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas oran y hacen determinadas oraciones, pero sus oraciones no llegan ni al techo? ¿Por qué? Porque su nivel espiritual es un nivel espiritual muy bajo, muy superficial, muy descuidado, un nivel espiritual de sueño, de tal manera que esa oración, ese sacrificio no llega a Dios. Y lo otro es que dice la Biblia, lo más delicado es que a veces la oración no llega. Dice el capítulo 6 del libro de Mateo que la oración muchas veces no llega porque las personas es simplemente un ritual que tienen de mucha palabrería, y a la vez a eso se le anexa la falta de sinceridad y se le anexa, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, se le anexa el pecado, la maldad. Entonces Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Ese que se acerca con sinceridad a Dios, ese que ora a Dios para pedir perdón, para no volver a caer en lo mismo, ese que se quiere arrepentir de verdad, ese Dios lo acepta. Esa oración debe subir, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de incrementar y subir el nivel espiritual que tenemos, el cual ha hecho que nosotros no estemos en el nivel que Dios quiere. El otro punto es que debemos de estar en el Espíritu. Ya en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice la palabra del Señor que Juan estaba no en la carne, sino en el Espíritu. Esto habla, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto tiene dos significados. El uno, en que nosotros no debemos andar en la carne. Ya sabemos que Romanos dice, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 5, oiga lo que dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una cosa es ser un cristiano carnal que siempre está pensando en lo material, está pensando en la vanidad, siempre está pensando en la mundanalidad, siempre está pensando en las cosas del mundo, en lo material, pero no piensa en lo espiritual. Y la Biblia dice en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas que el mundo le ofrece, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, piensan en cómo agradar a Dios, piensan en cómo tener más comunión con Dios, piensan en cómo ser mejores para Dios, cómo trabajar mejor para Dios, cómo amar más a Dios. Los que son del Espíritu piensan en las actividades espirituales, piensan en ayunar, piensan en orar, piensan en estudiar la palabra. Los que son del Espíritu piensan en
asistir constantemente a la casa de Dios. Son personas que aman la casa de Dios, como dijo el salmista David. Una cosa le he demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que también se puede referir también a estar en el Espíritu, a estar en un 100%, que nuestra vida en un futuro esté 100% espiritualmente convertida, o nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. Por ejemplo, estar dispuestos a que el Señor nos use, a que el Señor nos eleve a una posición alta espiritual. La Biblia nos habla de que el apóstol subió al tercer cielo. Él dice allí en 2 de Corintios, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, dice la palabra del Señor en el capítulo 12, verso 1, dice la Sagrada Escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Oiga lo que dice, este hombre fue al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables, y él fue 100% transformado en un momento, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo que pudo traspasar los aires. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que usted y yo tengamos, que tengamos esa puerta abierta, pero para que esa puerta del cielo esté abierta, entonces podamos cumplir estos requisitos. Saulo o Pablo pudo ser llevado por el Señor a ver esas grandes visiones y el cielo estaba abierto para él también. Entonces vemos que no debemos estar en la carne, debemos tener ese cambio espiritual y debemos entrar al cielo, dice la Biblia, al cielo o a la presencia de Dios debemos entrar con acción de gracias. El capítulo 100 del libro de los Salmos nos enseña la Sagrada Escritura. Capítulo 100 dice la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura que el otro requisito es entrar con acción de gracias. El capítulo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos siempre entrar a la presencia de Dios con acción de gracias, estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace. Y también dice el Salmo 118.